En el marco de las actividades paralelas virtuales, la Comisión de Asuntos Internacionales se permite presentar dos temas. 1. El coronavirus y sus consecuencias en el campo económico y educativo. 2. El papel de la OCDE y sus repercusiones en la educación. Nuestra comisión brinda un saludo cordial y fraterno a toda nuestra afiliación. Repasemos el significado de los siguientes conceptos. Epidemia. Se refiere a una enfermedad que afecta a un determinado grupo humano en un ámbito temporal concreto. Endemia. Se llama así a una enfermedad que se asienta de forma permanente en un grupo humano determinado. Pandemia. Es una epidemia que afecta a un área mucho mayor, como un continente e incluso al planeta entero. En todas las épocas de la humanidad han existido muchas y variadas pandemias. El actual COVID-19 es uno de los más agresivos de la historia. A continuación, apreciarán un video que presenta algunos de estos males que han aquejado a la humanidad. En el país, estamos ante una destrucción masiva de empleos y esto plantea un desafío de magnitudes sin precedentes en el mercado de trabajo. Aun cuando la población por efectos del coronavirus está pasando momentos de angustia, los trabajadores y las trabajadoras viven momentos de desesperación por haber perdido sus empleos y por el cierre de empresas, que no cesa. Reducción de la jornada de trabajo. El Ministerio de Trabajo ha autorizado la reducción de la jornada de trabajo para 46.291 empleados del sector privado. Estas personas reciben, en la actualidad, entre el 25% y el 50% menos de su pago mensual. Asimismo, se ha aprovechado la pandemia para la confabulación entre el gobierno y los empresarios, para golpear a los sectores más vulnerables, conformados por la clase trabajadora. Además, la Asamblea Legislativa coordina la aprobación de leyes que tratan sobre la eliminación de la automaticidad porcentual de las anualidades y otros derechos de las y los trabajadores y trabajadoras. Observación del panorama en el espacio educativo. El impacto del COVID-19 en la educación ha sido devastador. La UNESCO ha informado que al 23 de marzo, alrededor de 1.500 millones de estudiantes se habían visto afectados por el cierre de centros educativos en 165 países, lo que equivale a un 87% de todos los estudiantes matriculados. Además, la afectación por la pandemia involucra a millones de docentes y personal de apoyo educativo. En vista de esta situación sin precedentes, es evidente que la pandemia se ha convertido en una crisis educativa. Los gobiernos de todo el mundo deben plantear respuestas rápidas y coherentes, con la finalidad de controlarla y minimizar el impacto en la salud y los medios de subsistencia de las sociedades, así como el derecho a la educación. El gobierno de Costa Rica ha sido invitado a ingresar a la OCDE después de haber pasado una larga evaluación de 8 años. Presuntos objetivos de la OCDE: una mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida de los países miembros. Una sana expansión económica en los países miembros, así como en los no miembros, en vías de desarrollo económico. Contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria, conforme a las obligaciones internacionales. La OCDE es un foro que integra países para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas, con el fin de asesorar. Posteriormente veremos que se trata de imposiciones en materia de políticas públicas, establecimiento de estándares y normas en el escenario mundial, en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y la creación de empleo. Además, según se dice la OCDE, pretende mejores sistemas educativos a través de pruebas estandarizadas como las PISA,
que permite conocer el desempeño de los estudiantes con respecto a conocimientos generales o transversales de ciencias y matemáticas. Sin embargo, la verdad que subyace es que la OCDE no es un organismo a que le interese la educación integral en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, sino que se dirige a enfatizar en algunos de estos con aras de consumar la privatización en educación y asimismo en otras áreas de la sociedad como la salud. Costa Rica en la OCDE. A continuación, daremos a conocer algunas de las muchas desventajas de ingresar a la OCDE, no sin antes manifestar que esta organización es la creadora, promotora e impulsora conjuntamente con el Banco Mundial de las Pruebas PISA, que se trata de un gran negocio mundial. ¿Cuáles son las desventajas de ser un país miembro de la OCDE? Debe destinar recursos para su membresía, convertirse en donante emergente, pagar 2 o 3 millones de dólares anuales, lo cual es un insulto para un país como el nuestro, con altos niveles de desempleo, subempleo y pobreza. Costa Rica está obligada a obedecer por encima de nuestras leyes lo que indiquen los jerarcas de OCDE. Esto es muy diferente a los supuestos objetivos y fines que se escriben en sus documentos y significa, como lo han expresado juristas de México, Chile y Colombia, perder nuestra soberanía como país. Someterse a reformas tributarias regresivas, como ya lo estamos viviendo en educación, con las siguientes modificaciones. Ley de Empleo Público. Calificación del desempeño para las personas profesionales docentes. Reducción y congelamiento de plazas y de salarios, especialmente para las personas trabajadoras del sector público. Pensiones más bajas con mayores tasas de cotización y una mayor edad de jubilación. Se propone seguir el modelo chileno de las administradoras de los fondos de pensiones, AFP, en cuanto a la privatización de las pensiones, el mayor robo que han recibido los trabajadores chilenos. Veamos más de las acciones de la OCDE en conjunto con organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Al constituirse en un actor clave en la definición de la política educativa con mirada global y mercantilista, las recomendaciones de la OCDE se enfocan en la profesionalización de la evaluación docente, abrir la participación de actores privados en la prestación de servicios educativos, en especial en la primera infancia, la reforma de la educación secundaria para alinearla con las exigencias del mercado laboral, el diseño de presupuestos para satisfacer los requerimientos empresariales y otros en la misma línea. De manera más específica, a Costa Rica se le recomienda diseñar un modelo de secundaria con menos años, dirigido a las y los jóvenes en riesgo de exclusión. Este conjunto de lineamientos coincide con el monitoreo del comercio educativo OLPE, con áreas identificadas como prioritarias en un conjunto de préstamos del Banco Mundial y el BID en la región. Para potenciar la capacidad de supervisión de procesos de calidad en las zonas rurales, la OCDE pretende cerrar las escuelas pequeñas y con pocos estudiantes, y centralizar esta población en menos escuelas de mayor tamaño. La OCDE critica que el currículo educativo en secundaria en Costa Rica es fuertemente académico y que podría pensarse en procesos más cortos, de 6 meses a 2 años, que fusionen los colegios técnicos con el INA y que preparen para el empleo. En ese sentido, según la OCDE, se necesita ampliar procesos de formación vocacional y técnica, con participación del sector empleador, así como aprendizajes basados en el trabajo, e incluso que la capacitación técnica recibida en el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, sea reconocida como créditos en la formación académica del Ministerio de Educación Pública, MEP. Las pruebas PISA, un gran negocio. Las claves de un gran negocio. La obsesión con los exámenes es un nuevo nicho de mercado. Quien lo ha visto claramente es la editorial británica Pearson, una multinacional con filiales en todo el mundo, dueña además de Financial Times y The Economist,
y que facturó más de 6.000 millones de euros en 2013. Pearson ha logrado el contrato para los exámenes de PISA, que pagan los ministerios de educación, y la exclusividad para la creación de la plataforma digital que los sustentará. Pearson utiliza PISA y otras pruebas similares como puente para, según sus críticos, manejar los hilos de la educación mundial. No solo redacta los exámenes, también los corrige y aporta las herramientas informáticas a los ministerios de educación para analizar el rendimiento casi en tiempo real, como si fuera una bolsa de valores, donde los que cotizan no son empresas, sino colegios y, en último término, nuestros hijos. Según la Internacional de la Educación, IE, el mercado de la educación es un mercado relativamente sin explotar, con un valor aproximado de 4.5 a 5 billones de dólares por año. El gran rector de este negocio es la OCDE. Por todas estas razones, ANDE se opone rotundamente a las organizaciones que pretenden privatizar la educación. Compañeras y compañeros afiliadas y afiliados de ANDE, defendamos con todas nuestras fuerzas la educación pública.